¿Sabías que para el 2025 se espera que se generen 463 exabytes de datos por día? En un mundo digital en constante movimiento, muchas empresas líderes aprovechan el poder del Big Data y la ciencia de datos para impulsar su éxito, lo que trae consigo una alta demanda en profesionales de los datos y muchas oportunidades en toda Latinoamérica. En LinkedIn se registran miles de ofertas de trabajo relacionadas con la ciencia de datos y Big Data. Imagina todas las posibilidades que podrías aprovechar. ¿Quieres aprender a usar los datos y marcar la diferencia? La elección es tuya. Especialízate y capacítate con nosotros. Seamos parte de la revolución de los datos.
Seamos parte de la revolución de los datos. En nuestras especializaciones aprenderás sobre procesos ETL, análisis de datos, limpieza y visualización de datos y muchas herramientas y técnicas fundamentales. Y lo mejor de todo es que tenemos 4 líneas de carrera diseñadas especialmente para ti. Capacítate como Data Architect, Data Engineer, Data Scientist y Data Analyst. Además, nuestro enfoque de aprendizaje es 80% práctico y 100% en vivo, lo que permitirá resolver tus dudas en tiempo real. Participarás en grupos de estudio y recibirás asesorías personalizadas. No pierdas esta oportunidad de transformar tu carrera y marca la diferencia en el mundo de los datos. Contáctanos hoy mismo y descubre el poder que los datos tienen para ti. Muy buenas noches a todos. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy. El tema que vamos a estar abordando en la Masterclass será el de implementación de un Lakehouse utilizando Databricks. Y ahora, antes de empezar, sé que tenemos nuevos integrantes en la comunidad, pero yo quiero comentarles un poquito sobre las alianzas que hemos ido formando con diferentes empresas, tales como el Banco Interbank, la empresa Belcor, USAID. En el 2022 hicimos alianza con BCP, la empresa Antel, y el presente año con la empresa Pacífico. Y bueno, ahora, sobre las próximas aperturas de cursos, el programa de especialización de Data Architect da comienzo el 15 de agosto, el curso de Data Architect Fundamentals también da comienzo el 15 de agosto, y el curso de Estadística Bayesiana el 21 de agosto. Y ahora tenemos dos aperturas de cursos sobre el curso de Databricks Certification y el curso de modelado de datos de SQL, que dan comienzo también el 21 de agosto. Ahora también queremos comentarle que el curso de Databricks Certification da comienzo este 21 de agosto, como ya hemos comentado. Tiene 100 horas académicas, 80% práctico en general. Ahora, si les interesa matricularse o pedir informes sobre alguno de nuestros cursos o especializaciones, pueden contactarse con nosotros actualmente escaneando el QR que está apareciendo en pantalla, o también pueden escribirnos al 977-468-023, o también contactarse por cualquiera de nuestras redes sociales. También queremos recordarles que al finalizar la masterclass del día de hoy vamos a estar realizando un sorteo de una media beca para el curso de Databricks Certification, y en unos minutos voy a estar compartiendo por el chat el enlace de registro para que puedan registrarse los que aún no lo han hecho. Y ahora los invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan de las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Y ahora es momento de presentar al experto que nos está acompañando el día de hoy. Es Luis Chicoma, es Head of Data Ops. Cuenta con más de 10 años de experiencia en áreas de tecnología, principalmente en un sector financiero, realizando múltiples actividades de desarrollo de aplicaciones, liderazgo de proyectos, manejo de equipos, propuesta de soluciones tecnológicas. Una vez más, bienvenidos a la masterclass del día de hoy, y no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla por el chat para que el experto pueda resolverlas al finalizar la ponencia. Bueno, ahora sí le doy paso al experto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Antes que nada, gracias a todos por su participación. Es muy valioso el tiempo que, bueno, ustedes están dedicando acá para poder tener esta masterclass, y espero, bueno, que el día de hoy aprendan algo nuevo, algo interesante, algo que está siendo bastante demandado hoy día en el mercado, si es que queremos ser ingenieros de datos, ¿no? Vamos a ver una herramienta, bueno, en realidad vamos a ver un par de herramientas, ¿no? Que están siendo bastante utilizadas, así que espero que en este tiempo que podamos compartir les saquen provecho. A ver, me dan un minuto, por favor, para compartir. Ok. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí se visualiza. Ya, perfecto. Entonces vamos empezando. Bien, el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre la implementación de un lakehouse en Databricks. Y muchos de ustedes se preguntarán qué es un lakehouse y qué es Databricks. De repente, algunos han oído por ahí ya los términos y han escuchado sobre la tecnología,
y otros quizás no. Bueno, el día de hoy vamos a aprender un poquito sobre ellos. Primero, para presentarme, eh, yo trabajo actualmente en Yape como jefe de operaciones de data. Estoy a cargo de un equipo de ingenieros de datos, científicos de datos, ya que la parte de operaciones siempre tiene que velar por la estabilidad y buscar las eficiencias, ¿no?, dentro de un equipo de datos. Cuento con 10 años de experiencia en el rubro de TI, principalmente en el sector bancario. Tengo algunas certificaciones dentro de Azure y Databricks y trabajo en algunos proyectos de Big Data, ¿no? Es importante para que ustedes sepan quién está haciendo la presentación el día de hoy. Me pueden seguir en LinkedIn, ¿no? Luis Chicoma, así que gustoso de aceptar su invitación. Siempre es importante ampliar nuestra red de contactos, ¿no? Pero bien, primero quería empezar haciendo la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día en Internet, ¿no? ¿Por qué el tema de Big Data cada vez está siendo más popular? Sobre todo en este último año que hemos visto herramientas, ¿no?, de inteligencia artificial bastante potentes, como ChatGPT, la empresa OpenAI que está pues impulsando bastante esta tecnología y de hecho empresas como Microsoft, como Google, ya la están implementando como parte de sus herramientas, ¿no? Eh, pero ¿qué es lo que está pasando, no? En el año 2021, por ejemplo, la empresa Statista, ¿no?, que es una web que se encarga de sacar ciertas estadísticas de algunas cosas que suceden en Internet, nos sacó un reporte bastante didáctico y nos dice qué es lo que sucede en un minuto en Internet. Y pues en un minuto se envían cerca de 70 millones de mensajes por WhatsApp y Facebook Messenger, ¿no? Hay 28.000 suscriptores viendo alguna película o serie dentro de Netflix. Tenemos cerca de 5.000 descargas en TikTok. Y es muy probable que estos números se hayan duplicado o triplicado en algunas plataformas, ¿no? Como por ejemplo TikTok, que hoy día es una plataforma bastante popular, o WhatsApp, ¿no?, que hoy día lo utilizamos para comunicarnos. De hecho, las empresas lo utilizan como medio de atención a los clientes o para enviarnos alguna campaña, ¿no? El tema de compras en Internet después de la pandemia, pues ha hecho que esto crezca exponencialmente, ¿no? Y al lado derecho podemos observar una gráfica que nos indica cuál es el crecimiento de la población de Internet por cada uno de los continentes. Por ejemplo, en Norteamérica, la población que utiliza Internet, de toda la población de Norteamérica, más o menos es el 85%. Luego le sigue Europa, Asia, ¿no?, el norte de África, el Medio Oriente, y luego un poquito más abajo con un 75-70% más o menos está Latinoamérica. Esto es hasta el año 2020. Ya han pasado 3 años, la penetración de Internet en muchas ciudades pues ha sido mayor, entonces tenemos cada vez más personas utilizando Internet y cada vez están generando más datos, ¿no? Entonces yo me puse a pensar si en un minuto, por ejemplo, se envían 70 millones de mensajes, supongamos que cada mensaje pesa solo 1 KB, ¿no? Cada mensaje de texto. Más o menos necesitaríamos entre 65 y 70 gigas cada minuto para poder almacenar la información que genera WhatsApp y genera Facebook Messenger, ¿no? Entonces, es una gran cantidad de información y por eso es que hoy día el tema de Big Data, todo el ecosistema que se encuentra alrededor de Big Data está siendo bastante popular en cuanto a herramientas, tecnologías y los perfiles que están trabajando en Big Data hoy día son muy demandados, porque todas las empresas quieren aprovechar esta información que se está generando desde el lado de clientes, usuarios, proveedores, ¿no? Y desean pues aprovechar esta información. Muchos de ellos lo que están haciendo ya es generar modelos que permiten predecir ciertos comportamientos de los usuarios. Y esto para ofrecer una experiencia bastante personalizada.
Si, por ejemplo, nos damos cuenta al momento de utilizar TikTok, no a todas nos muestran los mismos videos, no a todos nos recomienda la misma serie de videos, ¿no? Algunos, por ejemplo, nos puede recomendar temas de películas, otros de comidas. ¿Y por qué sucede esto? Porque lo que hay por detrás es un modelo de machine learning que está aprendiendo de nuestros gustos y preferencias para que la siguiente vez que querramos ver un video, pues nos recomiende en base a ello y tengamos pues una experiencia más personalizada. Y esto haga que pasemos más tiempo en TikTok, ¿no? Eh, y esto se vuelve, para la empresa, se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? Porque al pasar más tiempo va a generar más interacción, le podemos ofrecer por ahí alguna publicidad o algo que las empresas paguen y seguimos en ese círculo, ¿no? Entonces, muchas de estas empresas están utilizando los datos, ¿no? Para poder generar por ahí algún modelo de machine learning que pueda predecir ciertos comportamientos de los usuarios y tener beneficios de ello, ¿ok? Bueno, este es un poquito del contexto de por qué eh, debemos estar dentro de este ecosistema, ya que hoy en día es bastante popular, ¿no? Así como hace algún tiempo eran muy populares los perfiles de backend, frontend, ¿no? Hoy día están siendo bastante populares los perfiles que trabajan en el entorno de Big Data. Y para trabajar Big Data, para procesar estos grandes volúmenes de datos, pues hay una empresa que está innovando en este sector, ¿no? Es una empresa no tan nueva, diría yo, ya tiene sus años en el mercado, pero que está haciendo aportes bastante importantes. La empresa se llama Databricks y ha desarrollado una tecnología que lleva el mismo nombre. Bueno, en realidad ha desarrollado muchas tecnologías y las consolida en una sola plataforma que se llama Databricks, ¿no? Databricks es una plataforma y también es el nombre de la empresa que ha desarrollado. Entonces, primero vamos a ver quiénes son Databricks. Es una empresa de data e inteligencia artificial, es así como ellos se denominan. Son los inventores y pioneros del Data Lakehouse, un concepto que ya lo vamos a ver más adelante, qué es lo que quiere decir un Data Lakehouse o un Lakehouse, ¿no? Además que son reconocidos por Gartner como líderes en dos segmentos, en sistemas de administración de base de datos y plataforma de Data Science y Machine Learning, ¿no? Además que han desarrollado y son los creadores de tres tecnologías open source bastante importantes que se trabajan hoy día dentro del entorno de Big Data. Apache Spark, la tecnología Delta Lake y la tecnología MLflow, ¿no? Apache Spark, un framework de procesamiento para grandes volúmenes de información que fue desarrollado por los fundadores de Databricks, luego ya pasó a ser parte de la Fundación Apache, y hoy día ellos son los que le dan pues mantenimiento. La tecnología Delta Lake y MLflow, ¿no? Ellos también la desarrollaron, pero también la donaron a la Linux Foundation y ahora ellos le dan mantenimiento. Entonces, con estas tecnologías que han creado alrededor y que son open source, ¿no? Para que la comunidad se encargue, pues, de darle mantenimiento, darle soporte y que sea impulsado, han ido creando también su plataforma en base a estas tecnologías que se han ido desarrollando, ¿no? Entonces, vamos a poner un poquito en contexto para poder explicar qué es el Lakehouse, ¿no? Hace algunos años, las empresas tenían necesidades de data para poder ver la información que los sistemas transaccionales iban procesando. Entonces, se desarrollaron los data warehouse y los data warehouse hasta el día de hoy se utilizan. ¿Cuáles son las fortalezas o por qué se desarrollaron los data warehouse? Era básicamente porque teníamos sistemas transaccionales aislados y lo que se quería es tener unificado la información de esos sistemas para poder tomar decisiones, para poder generar reportes, para poder implementar estrategias analíticas, ¿no?
Esto se sigue utilizando, ¿no? Hasta el día de hoy. Las empresas siguen desarrollando sus data warehouse, pero ahora tenemos grandes volúmenes de información y tenemos diferentes formatos de datos. Entonces, se necesita implementar otra tecnología que pueda soportar, ¿no? Estos cambios que se están dando. Pero los data warehouse, como toda tecnología, tiene sus fortalezas y debilidades. Una de ellas, una de sus fortalezas es que estaba diseñado exclusivamente para BI y generación de reportes, ¿no? Como les digo, lo que pretendía era unificar los diferentes sistemas, ¿no? Teníamos sistemas transaccionales, contables, logísticos, y queríamos tener en un solo repositorio toda esta información. Entonces, para eso fueron diseñados. Además que trabajaban con esquemas específicos y tenían datos estructurados, ¿no? Hasta ese momento los sistemas transaccionales trabajaban pues con bases de datos relacionales donde teníamos estos datos estructurados. Pero conforme fueron pasando los años, la necesidad de los datos fueron cambiando. Como les digo, ahora tenemos nuevos formatos y tenemos diferentes tipos de bases de datos. Ya no solamente tenemos bases de datos transaccionales, sino también tenemos la base de datos no SQL, ¿no? ¿Y cuáles fueron las debilidades que se fueron presentando cuando aparecieron estas nuevas tecnologías? Es que tenía un soporte deficiente para el uso de datos no estructurados y conforme este volumen de información fue aumentando, fueron naciendo nuevos perfiles como los data science o los data engineers, que ya no solamente trabajaban con datos estructurados, sino tenían la necesidad de trabajar con datos no estructurados, porque pues podíamos enviar videos, chats o archivos y había información que sacar de ahí y explorar, ¿no? Entonces, los data warehouse no fueron creados para trabajar con este tipo de datos. Además, que tenían formatos cerrados y eran costosos de escalar, ¿no? Y si es que trabajábamos pues con grandes volúmenes de información y que no eran datos estructurados, había un largo tiempo de procesamiento, ¿no? Y de hecho, esa es una de las debilidades que, por ejemplo, podemos tener el día de hoy, si es que alguien tiene, por ejemplo, o viene trabajando con un data warehouse en Oracle, en on-premise, ¿no? Es muy costoso mantener ese procesamiento. ¿Ok? Entonces, esta es un poquito de la historia del data warehouse. Una vez que se tuvo esa necesidad de datos no estructurados, apareció el famoso data lake, el cual ya estaba diseñado para almacenar cualquier tipo de dato. El almacenamiento era económico, ofrecía una flexibilidad para trabajar datos en streaming y tenía soporte para machine learning y procesos de inteligencia artificial, ¿no? En el lago de datos, pues ya podíamos almacenar cualquier tipo de datos y podíamos trabajar diferentes tipos de uso. Pero ¿qué es lo que pasó acá? Que era complejo de configurar y la fortaleza del data lake, ¿no? O una de las debilidades del data lake es una de las fortalezas de un data warehouse, ¿no? Que no tenía o tenía bajo rendimiento para trabajar procesos de BI, ¿no? Porque acá teníamos cualquier tipo de dato y teníamos grandes volúmenes de información y el procesamiento acá era mucho más complejo para obtener un reporte, ¿no? Lo cual en un data warehouse, pues era mucho más rápido porque trabajábamos con datos estructurados, ¿no? Además que no tenía un soporte transaccional y el gobierno de los datos era muy complicado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el data lake cubrió muchas de las necesidades que no tenía el data warehouse, también perdió esas características importantes que nos daba un warehouse. Entonces, lo que hizo Databricks es ver que básicamente se habían dividido, o si una empresa quería tener el tema de BI, necesitaba implementar su warehouse, y si quería, por ejemplo, ver la parte de Machine Learning, tenía que implementar por el otro lado un Data Lake. Entonces, lo que hizo Databricks es dijo, vamos a crear una plataforma en la cual todo esté integrado. Vamos a coger lo mejor de un Data Lake y lo mejor de un Data Warehouse. Y a eso le llamó un Lakehouse. Una sola plataforma
donde los usuarios puedan hacer BI, puedan aplicar, ¿no?, sus modelos de Machine Learning, puedan trabajar los analistas de datos, los ingenieros, los científicos de datos, ¿no? Y sea una plataforma robusta en la cual yo también tenga un gobierno adecuado de los datos. Y es ahí donde Databricks crea su plataforma y le llama una plataforma Lakehouse, ¿no? Como les digo, Lakehouse básicamente es lo mejor de un data lake y lo mejor de un data warehouse. Por eso es que se unen los nombres y es lo que llaman un Lakehouse. Esta plataforma que ellos desarrollan es en base a las 3 tecnologías que habían creado anteriormente: Apache Spark, MLflow y Delta Lake. Lo que ellos proponen para trabajar una plataforma Lakehouse básicamente es poder utilizar estas tecnologías. Para todo lo que es el procesamiento, trabajarlo con Apache Spark. Apache Spark, como les comenté, es un framework de procesamiento distribuido que tiene APIs, ¿no?, de SQL, nos permite trabajar procesos de Machine Learning y también nos permite trabajar procesos de warehouse, ¿no? Para poder implementar esta plataforma, Databricks desarrolla 2 tecnologías. La primera, Delta Lake, que básicamente es una capa de almacenamiento que se coloca sobre un Azure Data Lake Storage, se puede colocar sobre un S3 en el caso de Amazon, ¿no? O un Cloud Storage en el caso de Google, ¿no? Es una tecnología que se pone sobre esa capa y la cual nos va a permitir crear nuestras tablas Delta, ¿no? Esa es la tecnología que ha desarrollado. Y Unity Catalog, que es otra tecnología que desarrolló para poder gobernar no solamente los datos, sino todos los objetos que podamos crear dentro de nuestro Lakehouse. Y esta plataforma que ellos desarrollaron la pone como servicio dentro de las 3 principales nubes que tenemos hoy en día: Microsoft Azure, AWS y Google. Ahora, ellos desarrollan esta plataforma con 3 características principales. Primero, que sea una plataforma simple, ¿no?, donde unifica todos los casos de uso de data, de warehouse, de inteligencia artificial, para trabajar procesos en streaming, en batch. Una sola plataforma donde vamos a tener nuestro Lakehouse y vamos a trabajar todos los casos de uso que podamos implementar. Lo segundo es que sea una plataforma que se desarrolle con tecnología open source. Como les dije, hay 3 tecnologías: Apache Spark, MLflow y Delta Lake, ¿no? Entonces, esta plataforma está desarrollada en base a tecnología open source. Y la tercera característica, y creo yo la más importante, es que sea multicloud, ¿no? Esta plataforma, yo he visto muy pocos servicios que estén presentes en en las 3 principales nubes, el mismo servicio, ¿no? Porque, por ejemplo, el servicio de almacenamiento, Azure tiene el Azure, los storage account. En AWS tenemos los S3 y en Google tenemos los Cloud Storage. Si bien es cierto, en el fondo son el mismo servicio, pero cada uno ha desarrollado ese tipo de servicio. En este caso, Databricks no. Databricks es el mismo servicio que está en las diferentes nubes hoy en día. Entonces vamos a encontrar Databricks en Azure, Databricks en AWS y Databricks en Google Cloud, ¿no? Entonces, esa es una de las características importantes porque es agnóstico a la nube. Entonces, si nosotros ya estamos trabajando nuestros proyectos de datos en una de estas plataformas, podríamos integrar Databricks fácilmente, ¿no? Esa es una ventaja, creo yo, para la implementación de este tipo de proyectos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Databricks? Para resumir, es una plataforma de trabajo colaborativa y de uso sencillo. Luego ya en la presentación, en el ejemplo que se ha preparado, vamos a ver exactamente, ¿no? Además, que está disponible como servicio, como les comento, en las 3 principales nubes: Azure, AWS y Google Cloud, ¿no? Está basada en Apache Spark
tiene soporte para 4 lenguajes, para poder desarrollar en 4 lenguajes de programación, que son Python, Scala, R y SQL, ¿no? Como ven, hay una diversidad ahí de lenguajes de programación para los cuales podamos trabajar. Además que tiene bibliotecas con un montón de librerías de código abierto, ¿no? Ya que esto es soportado por la comunidad open source, pues tenemos un sinfín de librerías con las cuales podemos integrar Databricks. Además que Databricks a lo largo de estos años ha ido desarrollando conexión con otras herramientas y pues hoy en día tiene varios partners con los que podemos trabajar, ¿no? Tiene diferentes integraciones. Y está diseñado pues para trabajar, para que dentro de esta plataforma puedan trabajar los 3 principales perfiles de data que hoy en día el mercado requiere, ¿no? Que son los ingenieros de datos, analistas de datos, científicos de datos. Y yo le agregaría un perfil más o 2 perfiles más que son los arquitectos de datos y los administradores de plataforma, ¿no? Porque Databricks es una plataforma y necesita que alguien la pueda administrar, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, pues seguramente irán sacando nuevas mejoras, irán saliendo nuevos perfiles. Pero de momento, estos son los perfiles más populares que creo yo necesitan conocer esta tecnología porque esta tecnología se está volviendo como que estándar en el mercado para que todos puedan trabajar proyectos de data. Es una plataforma bien interesante, bien robusta, bastante potente, ¿no? Que nos va a ayudar a crear fácilmente nuestro Lakehouse, ¿no? Que es el nuevo paradigma que hoy en día se está trabajando. ¿Y cómo está dividido Databricks? ¿No? Databricks básicamente lo podemos dividir en 2 partes, el workspace y la parte de data, ¿no? Dentro del workspace, básicamente vamos a tener los jobs, que son los pipelines de datos. Vamos a tener los notebooks, que son cuadernos de trabajo donde vamos a escribir el código que van a ejecutar estos jobs. Vamos a tener los clusters, que son básicamente el cómputo que va a procesar estos jobs. Y también tenemos secretos, folders y podemos crear pipelines diversos. Esto lo vamos a entender mucho mejor en la segunda parte cuando veamos un ejemplo, ¿no? Entonces, tiene también la parte de Databricks SQL, donde podemos decir que tiene un mini Power BI incluido porque podemos hacer dashboard, podemos tener queries, podemos hacer la administración de los queries, ver qué queries se están ejecutando y detenerlos. Entonces podemos hacer dashboards bien interesantes, no con el mismo potencial de Power BI, porque Power BI es una herramienta exclusiva para hacer dashboard, pero podemos hacer dashboard interesantes, ojo, si es que quieren tener todo en una sola plataforma. Y el tema de Machine Learning, que es donde vamos a poder crear experimentos y poder crear modelos, ¿no? Como les decía, esto se desarrolla bajo la tecnología de MLflow. Además de tener un workspace que nos permite administrar todos estos recursos, tenemos la parte de data, en la cual vamos a ver los catálogos, las bases de datos, las tablas, vistas. Básicamente, las 3 últimas características que son Storage Credential, External Location y Recipients son conceptos que se están incluyendo con la tecnología Unity Catalog. Recién esta tecnología se está madurando, recién las empresas están empezando a adoptar Unity Catalog, porque Databricks recién lo ha sacado este año. Entonces, pero trae muy buenas características para ser implementado, ¿no? No los quiero marear tanto con esto porque entender Unity Catalog sí es un poquito más complejo, pero para las personas que estén dentro del curso, pues lo vamos a ver a detalle y lo vamos a entender, ¿no? Aquí tenemos solamente 1 hora para poder explicar de manera sencilla todos estos conceptos y luego pasar al ejemplo y entender cada uno de estos. ¿Qué es lo más importante que debemos resaltar de este cuadrito que está lleno de varias cosas que quizás algunos no conocen o no entienden? 3 cositas.
notebooks, jobs y clusters. ¿Ok? Notebooks es donde está el código, donde yo escribo el código para ejecutar un pipeline de datos. Un job, ¿no? Es la tarea que yo voy a programar para que pueda ejecutar ese notebook. Y el cluster va a ser el cómputo, el procesamiento que necesita ese job para ejecutar el código. ¿Ok? Quiero que se lleven esas tres cositas principales de Databricks. Esto es un diseño más o menos de cómo se integra Azure Databricks dentro de la nube de Azure, ¿no? En el lado izquierdo, por ejemplo, tenemos distintas fuentes de datos. Puede ser data en streaming, puede ser data en algún storage o en algún warehouse o en algún otro repositorio que tengamos, ¿no? Luego tenemos a los tres perfiles que van a trabajar dentro de Azure Databricks: el ingeniero, el científico de datos y el analista de datos. El ingeniero de datos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a construir los pipelines, va a construir la carretera por donde van a fluir esos datos, ¿no? El ingeniero de datos él es el encargado de llevar la data de un origen hacia un destino, ¿no? Él es el que va a desarrollar los jobs, los workflows, ¿no? Que van a hacer en batch, streaming, van a enviar notificaciones, van a generarlo, ¿no? Y para eso va a utilizar la plataforma de Databricks. El científico de datos, es muy probable que no desarrolle pipeline, sino que consuma la data y en base a la data, pues genere experimentos, genere modelos. ¿Y qué va a hacer el analista de datos? Los datos que ya llegaron al origen, que ya están cargados en nuestro lakehouse, pues va a empezar a explorarlo, a generar dashboards, reportes con la información que estamos generando. ¿Ok? Y luego esta información que hemos generado, o por ejemplo, si un científico de datos ha generado un modelo, que este modelo ya pueda ser utilizado por algún API o por algún sistema, ¿no? Para un tema de recomendaciones, por ejemplo. ¿Ok? Pero más o menos este es el esquema, esta es la arquitectura de cómo trabaja un poco Azure Databricks. Luego, como les comenté, Databricks está desarrollado en base a la tecnología de Apache Spark, ¿no? Y Apache Spark es un framework bastante popular de procesamiento distribuido que se puede conectar con diferentes fuentes: Hadoop, Postgres, MySQL, Elasticsearch, Kafka, Evenhub, Cassandra, Mongo, Cosmos. La verdad que hay una infinidad de conectores para trabajar el tema de pipelines de datos. Entonces, vamos a tener la certeza de estar utilizando un framework bastante potente, ¿no? Al trabajar con Apache Spark. Y finalmente, la tecnología Delta Lake. La tecnología Delta Lake, como les dije, es una tecnología que se pone sobre el componente de almacenamiento, ¿no? Nosotros, cuando vamos a crear nuestro lakehouse, debemos definir una tecnología sobre el cual va a almacenarse nuestros datos, ¿no? Puede ser, como les dije, Hadoop, un Cloud Storage, un Azure Data Lake Storage, un S3 de Amazon, y también algunas herramientas de IBM Cloud o de Oracle. Entonces, sobre ese servicio es donde bueno, sí se instala ya, es donde se instala esta tecnología Delta Lake, y esta tecnología Delta Lake trabaja con una arquitectura que se llama medallón. ¿Qué es lo que te dice esta arquitectura medallón? Primero, que te va a permitir trabajar con procesos en streaming y en batch. Y la arquitectura medallón lo que te dice es: tu lakehouse debe tener 3 zonas o debe estar dividido en 3 partes. La primera zona va a ser la zona bronce, que es donde tú vas a recibir la data tal cual viene del origen, ¿no? Si yo, por ejemplo, recibo data en streaming o de alguna base de datos transaccional, tal cual está en el origen, yo la recibo y la almaceno. Esa va a ser mi zona bronce. Luego,
Una vez que ya he almacenado la información dentro de mi zona bronce, voy a empezar a refinar esa data y la voy a pasar a mi zona silver, ¿no? Un caso de uso, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un sistema que constantemente está actualizando usuarios, ¿no? Entonces, en la zona bronce, yo voy a almacenar todas las actualizaciones de esos usuarios, todo el histórico, ¿no? De todo el tiempo que ha tenido actualizaciones un usuario. Y en la zona silver, yo voy a almacenar, por ejemplo, puede ser una maestra de usuarios. Yo solamente quiero saber cuál es el último estado que tiene ese usuario. ¿Por qué? Porque en la zona bronce es donde trabajan los ingenieros de datos para hacer el proceso de ingestas y es donde trabajan los científicos de datos, ¿no? Porque ellos necesitan sacar patrones para poder entrenar un modelo, ¿no? Y qué sé yo, pues otras cosas que necesiten hacer. Pero en la zona silver y en la zona gold ya es una zona incluso más refinada que solamente es de data agregada para mostrar en indicadores. La zona silver y la zona gold básicamente es donde trabajan los analistas de datos. Acá muy poco trabajan los científicos de datos, ¿no? Pueden obtener datos, sí, pero mayormente ellos se concentran en la zona bronce y dependiendo del caso de uso en la zona silver. Pero los analistas van por la zona silver y la zona gold, que es donde está ya la data, pues, refinada, ¿no? Entonces, de esta manera es como trabaja un poco la arquitectura medallón y es lo que quiere implementar la tecnología, pues, Delta Lake. Nosotros hoy día vamos a ver un caso de uso en streaming y vamos a poblar una tabla en la zona bronce. ¿Ok? Es un pipeline bastante interesante que ya lo vamos a ver a continuación. Y aquí vamos a explicar pues todo lo que hemos visto en estas diapositivas. Entonces, ahora sí pasamos a la parte práctica, se podría decir, para que puedan ver esto cómo se materializa, ¿no? Cómo trabaja Databricks. ¿Bien? Ok. Entonces, primero, toda esta implementación que se ha hecho, se ha trabajado eh, utilizando Azure, que es la plataforma en la cual yo vengo trabajando. Y lo primero que voy a mostrar básicamente es cuál va a ser nuestro origen de datos. Nuestro origen de datos, en este caso, va a ser una tabla en una base de datos de Cosmos DB, ¿no? Cosmos DB es la base de datos no SQL dentro de Azure. Entonces, acá vamos a crear, acá vamos a crear un nuevo contenedor. Vamos a poner persons y el ID. Entonces vamos a esperar un momentito. La base de datos de Cosmos se llama DSRP y lo que yo estoy haciendo acá es crear un contenedor dentro de esta base de datos, ¿no? Esta es una base de datos documental, ¿no? En la cual la partición es el campo ID. Acá luego vamos a agregar un registro. Pero esto de acá es nuestro origen de datos, ¿no? Vamos a llevar información desde Cosmos hacia nuestro data lake. ¿Ok? ¿Y dónde está nuestro data lake? Nosotros acá dentro de Azure tenemos un componente que se llama Storage Account y este Storage Account es de tipo Azure Data Lake Storage, ¿no? Acá yo he podido crear unos contenedores, básicamente acá he puesto como ejemplo las dos zonas, pero nosotros solamente vamos a trabajar sobre la zona bronce, ¿no? Tenemos dos carpetas, una que se llama checkpoints y otra que se llama tables, que es básicamente donde va a estar nuestra tablita con la tecnología Delta, ¿no? Nosotros, nuestra tabla dentro del Data Lake, ¿dónde se va a guardar la información? Se va a guardar acá. Pero ¿desde dónde la vamos a administrar? La vamos a administrar desde Databricks. ¿Ok? En esta ruta bronce tables va a estar creada nuestra tabla. Luego acá tenemos
otra carpetita que se llama Bronze Checkpoints, que ya lo vamos a ver más adelante, lo voy a explicar. Entonces, nuestro origen de datos va a ser esta colección de Cosmos, Persons, de la base de datos CRP, y nuestro destino va a ser esta tablita, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a, perdón, esta tabla de acá? Bronce Tables, y va a llegar a esta carpetita, se va a guardar la información. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar para enviar la data desde Cosmos hacia una tabla delta que va a estar en nuestro data lake? Va a ser Databricks. Entonces, vamos a revisar Databricks. Cuando ustedes entran a Databricks, esto es lo primero que van a ver. Para los que nunca han visto o han trabajado con Databricks, esto es Databricks. Esta es la plataforma de Databricks. En la parte izquierda tenemos los 3 segmentos en los cuales pueden trabajar pues estos perfiles. La parte de SQL, para que puedan trabajar, ¿no?, los analistas, como les dije. La parte de ingeniería, que es donde vamos a hacer la construcción de los pipelines de datos. Y la parte de Machine Learning, que es donde vamos a crear nuestros experimentos, los modelos, los Feature Store, y es donde vamos a servir nuestro modelo para que pueda ser utilizado. Y acá tenemos un marketplace donde nos dice con qué otras herramientas se puede integrar Databricks, ¿no? Acá demora un poquito en cargar, pero acá podemos ver, ¿no? Entonces acá podemos ver con qué herramientas nos podríamos integrar, ¿no? Estos son los partners de Databricks. Entonces, como vemos acá, hay varios partners con los cuales podemos trabajar. Bien, pero vamos a lo más importante, ¿no? Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Recuerden que lo primero que les dije, vamos a empezar con lo más sencillo. Un clúster. ¿Y qué es un clúster? Básicamente es el procesamiento o el cómputo que necesita Databricks para poder ejecutar algo. Sin un clúster no vamos a poder hacer nada dentro de la plataforma, porque no tendríamos cómputo para poder ejecutar. Entonces yo acá ya tengo creado un clúster, pero para que ustedes, cuando están en Databricks, necesitan crear un clúster, le dan acá donde dice crear cómputo, y acá hay una serie de opciones, ¿ok? No vamos a entrar mucho a detalle por un tema de tiempo, pero estas configuraciones básicamente lo que hacen es configurar el cómputo con el que se va a ejecutar. Databricks, al momento de crear un clúster, como esto trabaja en base a computación distribuida, te permite crear un clúster que es single node, de un solo nodo, o multinode, en el cual vas a trabajar con varios clústeres en paralelo, ¿no? Por eso es que acá, si es que pueden ver, está seleccionada la opción multinode. Acá yo selecciono qué tipo de máquina voy a configurar y cuántas instancias como mínimo y máximo se pueden levantar, ¿no? Y acá hay una opción para que autoescale. Quiere decir que si yo estoy corriendo un proceso muy pequeño, va a correr mínimo con 2 instancias, pero si en el transcurso necesito procesar más datos, necesito más cómputo, puede escalar hasta 8, ¿no? En cambio, si yo selecciono una máquina single node, solamente voy a tener esta maquinita de 14 gigas con una sola instancia ejecutándose. ¿Ok? Bien, acá yo ya he configurado este clúster, ¿no? Es un clúster single node, quiere decir que solamente tiene una instancia, y el tipo de máquina que va a ejecutarse es una máquina que tiene 8 gigas de memoria y tiene 4 cores. Acá le estoy indicando que si durante 20 minutos no tiene actividad, esto se apaga, ¿no? Para poder ahorrar, porque si no, imagínense, esto estaría prendido todo el día y luego me viene una factura bastante grande. Al ser esto una máquina virtual, ¿no? Porque por detrás lo que ejecuta cuando levanta la máquina virtual, ¿no? Es una instancia de Linux. Yo acá le estoy indicando que quiero que cuando levante esa máquina, instale esa librería, ¿no? Porque lo que yo voy a hacer es, al conectarme a Cosmos, yo necesito una librería en Spark para poder conectarme a Cosmos, porque el desarrollo yo lo voy a hacer en escala utilizando este conector de Spark, ¿no? Entonces, acá yo le voy a decir
que necesito esta librería para yo poder conectar. Entonces, vamos a encender el clúster. Es lo primero que debemos hacer. Necesitamos encender nuestro clúster. Acá nos da los logs, ¿no?, del clúster para saber si el clúster enciende, no enciende. ¿Ok? Bien. Lo primero, como les dije, es clúster. Vamos a esperar ahí un momento que encienda nuestro clúster. Y acá tenemos otro tipo de configuraciones, ¿no? A nivel de Spark, también podemos ver los logs. Bueno, acá no carga porque el clúster necesita estar encendido para mostrar el tema de los logs, ¿no? Lo segundo que les mencioné es el tema de los notebooks. Básicamente, que es donde está el código. Entonces, acá yo ya he creado en la parte de Workspace, ¿no? Imagínense que esto es su editor, donde van a escribir el código. Yo he creado esta carpetita src, tengo mi carpeta de DL, y básicamente lo que hace, yo tengo este código en SQL, ¿no? Mi notebook se llama initScript, ¿y qué lenguaje voy a ejecutar con en este notebook? Es SQL. Yo puedo utilizar Scala, R o Python para poder ejecutar, ¿no? En este caso, como yo voy a crear una tablita, le he definido del tipo SQL. Perdón, creo que se ha pegado acá. Vamos a esperar un momentito. Ok. Entonces vamos a ir explicando. Primero necesitamos que nuestro clúster encienda. Como les digo, si nuestro clúster no enciende, no vamos a poder ejecutar este código, ¿ya? Entonces vamos acá a Cosmos. Como les dije, este es nuestro origen de datos. Acá vamos a agregar registros y luego vamos a ver cómo estos registros se replican en nuestro data lake, en nuestra tabla delta, a través de un pipeline. El clúster, como tiene algo que me había olvidado de comentarles referente al clúster, es que el clúster tiene un runtime de Databricks, ¿no? Constantemente Databricks está actualizando este runtime. La recomendación siempre es utilizar la versión LTS, ¿no?, que es una versión estable. Esta versión 12.2 de Databricks, ¿qué incluye? Incluye la versión 3.3 de Apache Spark y la versión 2.12 de Scala, ¿no? Lo que pasa es que Databricks fue desarrollado en base a Scala, ¿no? Entonces, todos los procesos que nosotros corramos acá finalmente van a correr sobre la máquina virtual de Java. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a desarrollar un ETL, teniendo en cuenta que Databricks, el core, está desarrollado en Scala y lo que vayamos a ejecutar va a correr sobre la máquina virtual de Scala, nosotros cuando desarrollamos un pipeline de datos podemos escoger Python o podemos escoger Scala o podemos escoger SQL. Pero si el core está desarrollado en Scala, ¿no? La teoría nos dice que lo que vayamos a desarrollar, si lo ponemos en Scala, va a correr mucho más rápido, ¿no? Porque es un lenguaje nativo dentro de Databricks. En cambio, si utilizamos Python o SQL, no es que la diferencia sea mucho, ¿ya? Anteriormente sí, pero conforme Databricks ha ido actualizando el runtime, ha ido mejorando esos tiempos. Entonces, eso como consideración para que lo tengan al momento de desarrollar sus procesos ETLs. Además que el mercado está pagando mucho más por alguien que sepa Scala que sepa Python, ¿no? Python mayormente lo utilizan para procesos de machine learning. Entonces, ahí tengan en cuenta ello, ¿no? Acá nuestro clúster está demorando un poquito, más o menos demora entre 4 o 5 minutos en encenderse, ¿no? Como les digo, lo que hace es levanta una máquina virtual en Linux y tiene que instalar el runtime de Databricks, ¿no? Entonces le va a instalar la versión de Spark, luego tiene que instalar Scala, levantar la máquina virtual y también levantar
instalar la librería que acá se la ha definido. Por eso es que demora un poco en que este clúster pueda levantar. Entonces, vamos a esperar unos minutos que pueda nuestro clúster levantar para poder ejecutar nuestro notebook, que lo que va a hacer este notebook, como les digo, es, miren, ya está en verde. Si regresamos acá, ya está en verde. Cuando ya está de este color verde, dice el clúster ya está ejecutando. ¿Okay? Nos vamos acá a Workspace, SRC, DDLs. Y acá está nuestro script. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a crear esta tablita que se llama Persons Bronce, que va a tener 5 campos. ¿Ok? Va a tener el campo Entity, que va a ser de tipo string, Document de tipo string, Metadata, PAuditDate y AuditTime, ¿no? Acá yo le estoy poniendo comentarios a la tabla, ¿no? Para saber de cuáles son cada uno de esos campos, ¿no? En este caso el campo Entity va a ser el contenedor de Cosmos, el documento va a ser el documento en JSON, porque ahorita ya vamos a ver cómo es que yo guardo la data en ese contenedor que he creado. La metadata, básicamente va a ser la metadata del registro en Cosmos. Luego voy a saber la fecha en la que yo estoy cargando la información en mi tabla. Y también voy a tener otro campo que sea fecha y hora, ¿no? Audit time. Luego yo le voy a decir que esta tabla, ¿dónde se va a guardar? Recuerdan que yo les mencioné que dentro de mi storage, yo había creado un contenedor y una ruta, pues acá yo le indico, ¿no? Que se va a crear dentro de mi Azure Data Lake Storage, que es este, en el container bronce, en la ruta tables y la carpeta persons bronze. Además, le voy a poner un comentario a mi tabla. Le voy a decir que esta tabla es de la información histórica de personas, ¿no? Esta tabla va a estar particionada por el campo PAuditDate y acá yo le agrego unas propiedades que son propiedades de las tablas delta, ¿no? Entonces ya está creado nuestro clúster y lo primero que vamos a hacer es crear nuestra tabla. Ahora, una cosita más acá. Para que nuestro storage, nuestro clúster de Databricks se conecte hacia el storage de Azure, nosotros hemos configurado acá, hemos colocado una configuración donde está el access key del storage, ¿ya? Y este access key está almacenado en un secreto. Básicamente acá está la credencial para yo poder conectarme a este storage. Para los que han trabajado en Azure, lo voy a explicar rápidamente. Yo tengo un componente que se llama Azure Key Vault. Este componente básicamente sirve para guardar secretos, llaves y certificados. Yo acá tengo un secreto que lo he llamado Access Key y el nombre de mi ADLS. Y aquí estoy almacenando el Access Key para yo poder conectarme al storage. Y eso es lo que yo le estoy mandando como parámetro acá en mi clúster. Entonces, cuando el clúster levanta, setea la llave en la configuración de Spark y al momento que yo voy a ejecutar, a ver, dice metadata. Ok, vamos a ver qué ha pasado acá. Vamos a revisar nuestro... Ok, creo que primero necesito borrarlo. Ya. Y ahora me voy acá a mi storage. Y acá voy a borrar esto de acá para crearlo. Lo que pasa es que estaba haciendo pruebas
y al parecer ya había dejado crear la tabla. Entonces lo vamos a crear nuevamente. Entonces, como les decía, el clúster, al momento que ha levantado, ha seteado la configuración para yo conectarme al storage y no me genere ningún inconveniente, ¿no? Listo. Entonces, ya creó mi tabla. Acá. Vamos a actualizar. Y al momento que yo creo mi tabla, se crea una carpeta que se llama Delta Log. Quiere decir que acá van a estar los archivos de configuración para mi tabla Delta. Estos archivos de configuración contienen la metadata de mi tabla, ¿no? Entonces yo voy a ejecutar acá un comando para ver si efectivamente se ha creado mi tabla. Y acá podemos ver, ¿no? Acá me va a mostrar las columnas que tiene mi tabla, los comentarios, acá me dice cuál es el campo partición, ¿no? Y acá me da algunos metadatos, ¿no? Es un catálogo de SPAR, está en la base de datos por defecto que trae Databricks. Mi tabla mi tabla se llama Person Brown, es una tabla externa, me dice la información de dónde está ubicada, también me dice que es una tabla delta y las propiedades de esta tabla, ¿no? Entonces, estos archivos que vemos acá, CRC y JSON, básicamente son los que nos devuelven esta información de la metadata. ¿Ok? Bien. Entonces, ya creamos nuestra tabla. Ya está creada nuestra tabla. Ahora ya tenemos definido el origen, ya tenemos definido el destino. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora? Es escribir el código para pasar la información del origen hacia el destino. Y para eso vamos a desarrollar un pipeline. Bueno, el código ya está acá, pero les voy a comentar rápidamente, ¿no? Acá tengo un notebook que lo que va a hacer es conectarse a Cosmos DB, leer la información y cargarla en mi tabla Delta, ¿no? Entonces, rápidamente voy a explicar lo más sencillo de acá, porque de repente quizás hay personas que nunca han trabajado con Scala y menos con Databricks. Entonces, voy a explicarlo de manera sencilla. Acá voy a importar algunas cosas que voy a necesitar para poder hacer algunas transformaciones. Estos básicamente son 3 parámetros que va a recibir mi pipeline de datos, que básicamente va a ser la base de datos, el contenedor, y desde qué fecha yo voy a empezar a leer la información en Cosmos. ¿Ok? Luego voy a definir cuál va a ser mi tabla. Yo le he puesto RDB, que es row. Esta va a ser mi tabla destino. Acá le voy a indicar el checkpoint. Más adelante voy a explicar qué es el checkpoint. Y le voy a colocar el nombre del string que se va a ejecutar. Lo que hago acá básicamente es conectarme a ese Azure Key Vault, donde yo voy a tener almacenado el key de acceso a Cosmos y el endpoint, que básicamente es la URL de la base de datos. Acá yo seteo una configuración para conectarme a Cosmos y luego lo que hago es con Spark leo el chainfig de Cosmos, ya lo voy a explicar más adelante. Le paso la configuración, ¿no? Acá he leído el endpoint, tengo el master key, la base de datos y el contenedor al cual yo me voy a conectar, le paso y le digo que pues infiere el esquema y le digo desde cuándo yo quiero leer la información desde Cosmos, ¿no? Luego acá lo que hago también con Scala, ¿no? Es tener un data frame que va a aplicar algunas transformaciones a lo que voy a leer de Cosmos y voy a empezar a cargar la información que estoy leyendo. Esto va a ser un pipeline en streaming, ¿no? La información que yo estoy leyendo la va a ir cargando en mi tabla Delta. ¿Ok? Entonces, este es el notebook, este es el código que va a pasar de una tabla de Cosmos hacia una tabla hacia una tabla Delta. Entonces, Databricks, como les dije, 3 cosas importantes: clusters, notebooks
Y bueno, antes esto se llamaba jobs, ahora se llaman workflows. ¿Qué es un workflow? Básicamente es en el cual yo voy a poder crear una o muchas tareas. Esta tarea en específico, yo le coloco un nombre, le digo que va a ser de tipo notebook y acá le indico cuál es el notebook que va a ejecutar, ¿no? Entonces, si yo le doy clic acá, me va a mandar al código que yo les he mostrado para pasar de de una tabla de Cosmos hacia una tabla de mi data lake, ¿no? Entonces, esta tarea va a ejecutar ese notebook y acá yo le digo con qué clúster lo voy a ejecutar. Esto de la librería ya no es necesario, ¿no? Y acá están los parámetros, ¿no? La base de datos se llama DSRP, la colección se llama personas y voy a leer, como esto es horario UTC, ¿no? Nosotros en Perú estamos UTC-5, quiero decir que va a leer más o menos desde las 6 de la tarde, 7 de la noche. ¿Ok? Listo. Este va a ser nuestro pipeline. Acá vamos a guardarlo. Y acá está la configuración, ¿no? Esto lo podemos borrar para que esté limpio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a decir que empiece a ejecutar nuestro workflow en streaming. Entonces, acá lo que está ejecutándose ya es nuestro workflow. Y si le damos clic acá, vamos a ver que comienza a ejecutar el código del notebook que le hemos indicado. Listo, vamos a ir acá, le dice queries, y vamos a hacerle un select a nuestra tabla. Persons, browse. Acá todavía no empieza. Vamos a ver acá. Acá se está conectando a Cosmos. Vamos a ver que todo esté bien. No tenemos ningún registro acá en Cosmos. Listo, acá nos dice que nuestra tabla no tiene datos. Vamos a ver acá. Y nuestro pipeline ya está en streaming. Dice número de input 0. ¿No? ¿Por qué? Porque en Cosmos no hay nada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar un nuevo registro en Cosmos y vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a agregar este registro. ID 1, nombre John, edad 31, Nueva York. Listo, le damos guardar. Nos vamos acá. Vamos a ver el procesamiento. Se actualiza. Vamos a ver acá. Y acá vemos que ya tenemos un registro. Y acá también vemos número de inputs. Bueno, ya pasó el microbatch, pero si los que se pudieron dar cuenta, de hecho acá en el dashboard, acá más o menos vemos, ¿no? Ya procesó un dato que le hemos ingresado, ¿no? Acá, de hecho, si cogemos esto y nos vamos acá, ahí hay un crack. Ah, este creo que es. Acá está, miren. ¿No? Lo mismo que está acá es lo que está acá en Cosmos. Cosmos, cuando yo agrego un registro, le agrega, le agrega estos campos de acá, ¿no? Que básicamente es una partición dentro de Cosmos donde está. Esta es la hora, minuto y fecha en la que el registro fue guardado. Y ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a decirle John Pérez. ¿Ok? Y le voy a dar a actualizar. Me voy a ir acá a mi pipeline. Y como esto se está procesando cada 5 segundos, ¿no? Acá debería cambiar. Igual si no, le hago un select a mi tabla
y ahora tengo 2 registros, John Pérez. Guardé el primer registro que fue John y ahora John Pérez. Quiere decir que yo estoy guardando todos los cambios que acá suceden. Si yo le pongo, por ejemplo, ahora 35 y luego le digo que vive en Miami, ¿no? Incluso agrego, no, acá le doy un nuevo ítem, por ejemplo, acá le pongo 2, acá le pongo Pedro, 25, y le doy guardar, me voy acá, y acá estoy guardando, mi pipeline sigue corriendo, ¿ah? El pipeline está ahí escuchando todo lo que sucede en Cosmos, y lo está replicando automáticamente en mi tabla Delta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero ver ordenado, puede ser así, ¿no? Document, tengo mi campo document, le pongo 2 puntos ID, document, 2 puntos nombre, document, 2 puntos edad, city, audit day y audit time. Y vamos a ejecutar, a ver, para que se vea ordenadito, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? Acá también ponemos el entity. Entonces, como les decía, es bien importante que en nuestra zona bronce nosotros guardemos todos los cambios tal cual están en el origen. Y si se pueden dar cuenta, acá nosotros hemos guardado todos los cambios, ¿no? Acá, por ejemplo, el señor John Pérez cambió de edad y tenemos todos los cambios a nivel de Cosmos. Y acá estamos guardando en la hora en que llegó a nuestro data lake. Una característica bien importante de las tablas delta, ¿no? De hecho ya vamos a detener. Vamos a detener nuestro pipeline de datos y lo vamos a lanzar de nuevo. ¿Ya? Lo hemos lanzado por segunda vez. Ok. Está ejecutándose y acá está nuestro proceso nuevamente. Tenemos acá 5 registros. Una consulta. Yo ejecuté mi pipeline, cargó 5 registros, ¿no? Y ahorita que lo he vuelto a cargar, ¿por qué no se ha duplicado la data? Porque en teoría el pipeline se va a Cosmos, se trae todo y lo carga. Pero si se dan cuenta, acá no me ha duplicado los datos. Y yo en ningún lado del código le digo que me valide si está duplicado o no. No se ha duplicado la data. Sí, lo he apagado, lo he prendido y la data no se ha duplicado. ¿Saben por qué sucede eso? Por esto de acá que yo he configurado que se llama checkpoint. ¿Y qué es el checkpoint? No sé si ustedes recuerdan o han jugado, por ejemplo, ese jueguito antiguo se llama Crash, en el cual si nosotros pasábamos por una cajita que decía checkpoint y perdíamos, regresábamos a ese punto. Entonces, lo que hace el checkpoint básicamente es acá saber o decirle a nuestro pipeline de datos hasta dónde ha leído la información de Cosmos. Entonces, cuando yo apagué mi ETL, el checkpoint ya sabía cuántos registros yo había leído de Cosmos y en dónde me había quedado. Y la siguiente vez que yo lo encendí, el checkpoint dijo, ok, te has quedado acá. Por eso es que no me duplicó los datos. Pero si yo no tuviera mi proceso ETL con checkpoints,
no sabría dónde me había quedado y la información se hubiese duplicado. Entonces, estas son algunas de las características bien importantes que podemos trabajar con Spark, ¿no? Para por ejemplo, trabajar nuestros pipelines de datos, ¿no? Esto de los checkpoints es súper importante, porque imagínense que ustedes tienen un pipeline streaming y se les cae por 5 horas. Cuando ese streaming levante, si ustedes tienen un checkpoint, ustedes no se tienen que preocupar dónde se quedó, porque el checkpoint ya sabe dónde se quedó y a partir de ahí continúa. Entonces, por eso es que la información acá no se ha duplicado. Otra de las características, bueno, vamos a apagar esto, ¿ya? Para que no, porque esto finalmente es procesamiento y luego tengo que pagarlo, ¿no? Ya, listo, lo cancelamos. Es esto de persons prompts. Las tablas delta, hay una característica bien importante que tienen, que se le llama viaje en el tiempo. Cada acción que nosotros hacemos sobre la tabla genera una versión, ¿no? Como pueden ver acá, en la versión 0, ¿no? Me dice que en la versión 0, vamos a ir acá, en la versión 0, el usuario, que es mi usuario, hizo un create de la tabla, ¿no? Y acá me da información de la metadata, con qué notebook se ejecutó, con qué versión de Databricks y todo eso. Luego, cuando yo puse a ejecutar mi pipeline, como se ejecutó con mi usuario, acá me dice que se ha estado haciendo appends sobre la tabla, ¿no? Y se ha estado haciendo con un streaming update, ¿no? Entonces, acá yo puedo tener auditoría de todo lo que sucede en mi tabla. Qué usuario lo ejecutó, qué acción se ejecutó, si se hizo un update, un delete, ¿no? Por ejemplo, acá yo me voy a hacer el famoso delete sin where, ¿no? Esto es. ¿No? Nos dice que se han eliminado 5 filas, porque era acá los 5 registros que teníamos. Entonces, si le hacemos un select, a nuestra tabla, ya no tenemos datos, ¿no? Pero si le volvemos a ejecutar el comando de describe history, nos dice que acá, en la versión 8 de nuestra tabla, se hizo un delete. Pero nosotros sabemos que hasta la versión 7 teníamos data. Entonces, ¿qué pasa si ejecutamos, por ejemplo, esto? Select asterisco from arroba versión 7. ¿No? Y nos devuelve la información. Miren, acá está la información. A pesar que yo le he hecho acá un delete, ¿no? ¿Cómo puede ser posible esto? Y eso es una de las características que tiene la tabla delta, que guardan metadata, y como guardan metadata y tienen versiones, yo puedo regresar una versión. Entonces acá, como yo sé que en la versión 7, ¿no? En la versión 7 fue la versión antes de hacer el delete, yo puedo ir a la versión 7 y ver qué datos subieron en la versión 7, ¿no? Entonces, ahí pues pueden ver una de las características bastante importantes que tienen este tipo de tablas, ¿no? Y ya para terminar, una característica bien importante. Ahora, ¿cómo haría yo para recuperar, ¿no? esa data que ya eliminé? Porque yo igual si le sigo haciendo select a la tabla, me devuelve que no hay nada, ¿no? Porque le hice un delete.
La información está en la versión 7. ¿Qué hago? La copio de la 7 a la versión actual. No, pero en las tablas delta, como les digo, hay una característica que se llama viaje en el tiempo. Entonces, es tan simple como ejecutar esto. Le voy a decir, hazme un restore de la tabla y mándame a la versión 7, que era la que estaba bien. Entonces, ejecutamos eso. Y nos dice que 5 archivos han sido recuperados, ¿no? Acá nos dice la cantidad de archivos que han sido recuperados. Ahora, si le hacemos un select a la tabla, nuevamente tenemos la data, ¿no? Y no pasó nada. Vamos a hacerle un describe para ver qué es lo que ha sucedido en la historia de la tabla. Y acá tenemos todas las versiones, ¿no? Se hizo un delete, luego se hizo un restore a la versión 7 y acá podemos ver todo lo que ha sucedido. Bien, chicos, espero que esto que hemos visto hoy día les pueda servir, les pueda ayudar para que ustedes puedan profundizar más. Recuerden que tenemos el curso donde vamos a ver esto y mucho más, vamos a ver a detalle más cositas de Databricks. Como les digo, esto es una tecnología bastante interesante y que hoy en día es muy demandada en el mercado, ¿no? Listo, chicos, eso sería por mi lado. Espero que esto que he compartido con ustedes se lo puedan llevar, puedan profundizar y pues lo puedan aplicar luego. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Ahí doy pase a Melanie, creo que está. Sí, sí, dale, no te preocupes. Muchas gracias. Eh, Gracias. bueno, chicos, ahora vamos a pasar con el sorteo. Les vuelvo a pasar el enlace de link para que se puedan registrar. En lo que voy compartiendo mi pantalla. A ver, a ver. Ok, bueno, la beca es una media beca para el curso de Databricks Certification. Como pueden ver, hasta el momento hay 25 personas registradas. Y bueno, vamos a empezar con el sorteo. Bueno, la dinámica es la siguiente. Va a haber un solo ganador y dos suplentes en caso el ganador no se encuentre en sala. Mucha suerte a todos y vamos a comenzar. Ok, Harold Kota, Kotakayapa, Mamali, ¿te encuentras en sala? Porfa, ¿me confirmas? Harold, bueno, creo que no está en sala, ¿no? No, no está en sala. Bueno, entonces pasamos a llamar al primer suplente, que sería Miguel Ángel Loyola Hilario. Miguel Ángel Loyola Hilario, ¿te encuentras en sala? No, tampoco se encuentra en sala. Bueno, llamamos al segundo suplente, que sería Waldir Galdames. Waldir, uy, ni uno. Bueno, entonces vamos a pasar a realizar nuevamente el sorteo. A ver.
Vamos a eliminar las personas que no están. Que sea más rápido. Ok. El ganador es Harold Kotayapa. Ah, creo que Harold ya salió, ¿verdad? Sí, Harold ya salió. Y entonces Moisés Daniel Camargo. Moisés. Tampoco se sale. Jorge Enrique Villavicencio. Ok. Tampoco está en sala. Entonces realizamos nuevamente el sorteo. Tenemos a Harold, a Moisés, a Jorge. Ok. Araceli Risco Valdés. Gwendolyn. Alexander Aldana. ¿Te encuentras en sala? Uf, chévere. Bueno, Alexander, felicitaciones por ganarte la media beca para el curso de Databricks Certification. El día de mañana nuestro equipo de información se va a estar comunicando contigo para el tema de la beca. Bueno, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy y espero contar con su participación en otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches.